Súper, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Stephanie Caguas. Traté de estar ahí con ustedes, de hospedarme con ustedes, pero no me dieron permiso en tiempos de pandemia. Así que en esta ocasión podemos hacer la capacitación a través de Zoom para poder estar con ustedes, aunque no estoy con ustedes. Entonces, para contarles un poquito de nosotros, Juan N. Caguas y compañía es una empresa fundada en 1902. Es un negocio completamente familiar. Yo represento a la cuarta generación del negocio. El fundador fue mi bisabuelo. Actualmente tenemos a toda la familia trabajando juntos. Tenemos cobertura a nivel nacional. Manejamos más de 55 marcas de vinos y licores. Tenemos mucha experiencia en el mercado, tenemos mucha experiencia en cuanto al rubro de vinos. Somos los que tenemos mayor variedad en cuanto a países y segmentos en vinos. Entonces, por eso estamos aquí hoy hablándoles fundamentalmente del vino, de qué es el vino, de cómo vamos a tomar el vino, de cómo vamos a vender el vino. Estos son algunos de los productos que tienen ustedes en su menú. No vamos a poder hablar de todos, pero vamos a tratar de cubrirlos lo más posible. Hoy vamos a probar 3 vinos. Vamos a probar el Adobe Sauvignon Blanc, vamos a probar el Rufino Chianti, vamos a probar el Adobe Cabernet Sauvignon. Si tienen alguna pregunta específica de algún vino, ustedes me pueden hacer la pregunta para salir de las dudas. Lo primero cuando hablamos de vino es saber a quién le estamos vendiendo. Entonces, no es lo mismo venderle a un consumidor de cerveza un vino que venderle a un conocedor de vino un vino. Entonces, hay que saber a qué ocasión estamos vendiendo también. Entonces, primero, ¿qué tipo de clientes tenemos en el hotel? Entonces, tenemos clientes que quieren maridar su comida con un vino. Por ejemplo, vieron un pollito y quieren un vino que vaya con su pollo, una carne de res, un steak, una entraña, un puyazo. Quieren saber qué va con ese tipo de corte. Entonces tenemos que saber cómo ofrecerle un vino que vaya de acuerdo a lo que él está comiendo. También tenemos clientes que simplemente están acostumbrados al hábito del vino. Hay muchos que dicen, mi doctor me lo recomienda todas las noches. Y es cierto, el vino tiene muchas cualidades y muchos beneficios para la salud. Claro, siempre controlado, nada en exceso. Hay muchos aficionados al vino que toman vino a diario, o sea que son muy conocedores. También tenemos los que están aprendiendo. Entonces, este es un segmento muy importante porque está creciendo el hábito de consumo de vino. Entonces, queremos saber cómo enseñarle a tomar el vino, porque si empezamos con un vino muy fuerte, entonces esa persona va a decir, uy, no, qué horrible este vino, mejor no me hubiera dado agua. Entonces tenemos que saber cómo ofrecerle vinos más suaves a los clientes que vienen comenzando a tomar vino. Y todo eso vamos a tratar de cubrirlo a través de la capacitación. Algunos de los beneficios de los que les estaba hablando, por ejemplo, es el vino ayuda a la memoria, perdón, previene que se formen células grasas, combate el cansancio, relaja, un relajante natural, tiene al ser natural, completamente natural, entonces nos ayuda mucho en el sistema de coagulación, previene coágulos, previene cáncer, inclusive se ha demostrado que previene el cáncer. Claro, siempre en uso moderado, nada en exceso. ¿Qué es el uso moderado? 2 copas de vino máximo al día para un adulto. Claro, nosotros queremos vender las botellas enteras, pero el consumo normal es 2 copas al día. ¿De dónde proviene el vino? Viene de una uva específica que es la Vitis vinifera. Esta es una especie muy particular, muy peculiar de uva. No es la uva que vemos comercialmente en el supermercado, sino que es una uva que tiene 3 zonas importantes: la central, la intermedia y la periferal. La central es donde encontramos la mayor cantidad de azúcares. Entonces, entre más machacamos la uva, más azúcares va a desprender la uva. La parte intermedia es a donde proviene el ácido tartárico y también parte del azúcar. Y después tenemos la periferal, o a donde está la piel de la uva. De aquí viene la astringencia o los taninos. Esta es una parte muy importante para los vinos tintos. No sé si ustedes han probado solo la cáscara de una uva normal y deja un sentimiento de sequedad en boca. En la uva Vitis vinifera es aún más pronunciado. Entonces eso es lo que le da el sentimiento de sequedad al vino tinto. De aquí es a donde proviene. Y es algo que a las personas que vienen comenzando a tomar vino les cuesta adaptarse,
porque es un sentimiento como sarroso en la boca que al principio lo encuentran desagradable y después se puede ir acostumbrando. Hay que tener en mente que uno no nace aprendido del vino, sino que es algo que es un paladar que se desarrolla con el tiempo, no es algo que uno ya sabe desde el principio. Entonces, ¿qué es el vino en sí? Es la combinación de azúcar con levaduras. Azúcar es el jugo de uva que se exprime, que se macera, y después le agregan levadura, que como reacción tiene la creación de alcohol y óxido de carbono. El óxido de carbono se evapora, no se necesita en la producción, más que en la producción de vinos espumantes, y lo que permanece es un jugo de uva fermentado o alcoholizado, que ya tiene un grado alcohólico. Este proceso es normalmente controlado por el enólogo de la viña y dura más o menos 1 o 2 semanas en los vinos tintos y 2 a 3 semanas en los vinos blancos. Todo va a depender del tipo de vino que estén haciendo y de la persona que lo esté controlando. ¿Cómo se controla? Con las temperaturas. A medida va avanzando o subiendo la temperatura, el enólogo va controlándola, reduciendo las temperaturas para seguir el proceso. De acuerdo al tipo de vino que estamos haciendo, podemos categorizarlo de diferentes formas. Entonces, podemos categorizarlo de acuerdo a la uva de la cual está hecha. Entonces, ustedes han visto en las etiquetas Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Malbec, Carmener, todos estos son tipos de uvas. Es como decir manzana gala, manzana roja, manzana verde, todas son manzanas, pero llevan diferente nombre. Dentro de la vitis vinífera salen todos estos tipos de uvas y muchos más, y cada vez vienen saliendo más. En nuestra región hay muchas que no se encuentran, inclusive, pero esos son los nombres de la uva. ¿Qué nos dice el nombre de la uva? El tipo de vino que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un Merlot, que va a ser un vino suave, un Cabernet Sauvignon, que va a ser un vino fuerte. También podemos clasificar el vino de acuerdo a la denominación de origen controlada o DOC. En Francia usan AOC, apelación de origen controlada. ¿Qué quiere decir esto? Que le vamos a dar el nombre al vino de la región de donde proviene. Uno de las denominaciones de origen más famosas es, por ejemplo, el vino champán. Champán es una región de donde proviene ese vino. No todos los espumantes son champanes, pero nosotros cometemos el error de decir, un champancito, por favor, pero un champán es un vino muy fino, muy caro, arriba de 1000 lempiras, 1500 lempiras. No todos los espumosos son champanes, sino que solo los que provienen de esta región. Hoy, por ejemplo, vamos a probar el Rufino Chianti. Chianti no es una uva, sino que es el nombre de la región de donde proviene ese vino. ¿Por qué lleva el nombre de la región y no el nombre de la uva? Porque llegó un tiempo en Europa que había demasiada producción de vino. O sea, había más producción de vino que agua en sí. O sea, se encontraba más vino que agua. Entonces dijeron, ok, no, esto se está saliendo de control. Tenemos que poner reglas para que los vinos cumplan con ciertas calidades. Entonces, los territorios que tenían muy buena calidad de uvas, los apartaron y les pusieron nombres específicos para los vinos. Y pusieron ciertas reglas que se tenían que cumplir si venían de esa región. Y así también podían garantizar que el precio se mantuviera para que no se fuera bajando mucho los precios al haber tanta producción. Entonces así salen las denominaciones de origen. Hay muchas. Por ejemplo, La Rioja, nosotros tenemos el Marqués de Riscal Rioja. Rioja es el nombre de la ciudad de donde proviene. Los Bordeaux, los vinos Bordeaux o Borgoña, son regiones en Francia. ¿Cuál otra? Bueno, hay miles. El Minuti viene de Provence, que también tenemos el Minuti, que es el vino rosado. Entonces, cada uno pertenece a regiones diferentes que cumplen con diferentes requisitos para llevar el nombre de esa región. También podemos clasificar vinos por el tiempo de guarda. Entonces, no sé si se han fijado que hay muchos vinos que dicen crianza, reserva, gran reserva. Eso es cuánto tiempo han pasado esos vinos en guarda, en barrica y en botella. Hay vinos que no lo dicen. Esos vinos los llamamos vinos jóvenes y son para consumo en 2 a 3 años más o menos. En caso de los vinos de guarda, están hechos para guardar por más tiempo también. O sea, permanecen más tiempo en barricas y en botella. El proceso es mucho más largo de producción, pero para que a uno también le duren más una vez que lo compra. Y también podemos clasificar los vinos de acuerdo a la región de donde provienen. Nosotros dividimos todo el mundo en 2 partes, Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Viejo Mundo son todos estos países que la verdad crearon todas las técnicas de hacer vino, y Nuevo Mundo son los países que fueron colonizados por el Viejo Mundo y adoptaron las tradiciones de hacer vino.
Entonces, viejo mundo son países como España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, y países del nuevo mundo son como México, Chile, Argentina, Australia, Sudáfrica, Estados Unidos, inclusive, todo eso es nuevo mundo. Entonces, hay mucha gente que prefiere vinos del viejo mundo, hay mucha gente que prefiere vinos del nuevo mundo. Entonces, es importante saber las preferencias de los clientes para saber qué ofrecerles. Los países principales productores a nivel mundial son Italia, Francia y España. Son los que predominan en cuanto a la producción de vino. En cuanto a los países consumidores, predomina Estados Unidos como el número 1, es el que más consume vinos. Luego le sigue Francia, Italia, luego Alemania. Si se fijan ya, lo que predomina entre los productores y los consumidores son los países del viejo mundo, como Italia, Francia y España. Esos son países que tanto, así como producen, también consumen el vino. Es muy parte de la tradición de acompañar las comidas con un vinito, todas las celebraciones llevan un vinito, entonces que para nosotros tal vez preferimos un ron, preferimos una cerveza, entonces es algo que se va a ir adaptando a nuestra cultura, que ha ido creciendo mucho en los últimos años. ¿Qué tienen todos estos países productores de vino que nosotros no tenemos? El terroir. Terroir es la combinación de suelo y clima, que es lo que le da la calidad a la uva para poder hacer vinos de calidad. Esto incluye muchos aspectos, por ejemplo, qué tanto frío hace, qué tanto calor hace, el viento de donde sopla de norte a sur, de este a oeste, si hay niebla en la noche que protege la vid, qué tipo de suelo tiene, si tiene mucha roca, si mantiene el agua, todo esto va a afectar en el tipo de uvas que va a tener el viñedo. Y bueno, una vez que ya tenemos el terroir, comenzamos a hacer el vino. Entonces vamos a cosechar, todo comienza con el proceso de vinificación, comienza con la cosecha de la uva. Normalmente se realiza de febrero a abril en el hemisferio sur y de septiembre a noviembre en el hemisferio norte. Primero se cosechan normalmente las variedades blancas, luego las variedades tintas. ¿Quién va a decidir todo este proceso? Es el enólogo. El enólogo es la persona maestra que va a ir decidiendo qué uvas usar para qué vino, cómo va a controlar los tiempos, cuánto tiempo de cosecha, cuánto tiempo de fermentación. Todo eso lo va a ir controlando el enólogo maestro de cada viña. Que en las viñas grandes a veces hay más de uno, porque son muchas líneas, entonces hay más de un enólogo. Luego de pasar por la cosecha, pasan a una mesa de selección, a donde se seleccionan las uvas en base al azúcar, cuánta azúcar tiene, cuánta acidez tiene, todo eso se va a decidir y así se van a utilizar las diferentes uvas para diferentes vinos. Pasan por una despalilladora porque no se necesita para nada todo el ramo de la uva, no se necesita, más bien se utiliza como abono a los campos. Luego pasamos, aquí va a cambiar un poco el proceso, depende de qué vino estamos haciendo. Entonces tenemos 3 vinos principales, tenemos el blanco, el tinto y el rosado. Esos son los más básicos. Entonces tenemos una molienda, que es la primera imagen que ustedes ven aquí. Después tenemos una fermentación que puede desarrollarse tanto en tanques de acero inoxidable como en tanques de madera. Y por último tenemos la extracción de los sólidos o el prensado. Entonces ahí extraemos toda la piel de la uva y todo lo sólido que ha quedado durante el proceso. Entonces, si yo les digo a ustedes que podemos hacer vinos tintos de uvas verdes, ¿ustedes qué me dicen? ¿Cierto o falso? Falso. ¿Y podemos hacer vinos tintos de uvas verdes? Vino blanco de uvas rojas. Sí se puede. Sí se puede. Vinos blancos de uvas tintas. Sí. Ajá. ¿Sí? Se puede. Correcto. Eso es lo que va a depender el proceso. Entonces, primero en el vino tinto vamos a tener la molienda, que es simplemente la extracción del jugo. Luego la fermentación con la piel de la uva. Ocupamos la piel de la uva porque esto es lo que le va a dar el color al vino. Entonces, si no tenemos la piel de la uva, el vino va a ser un vino blanco. Entonces, por eso podemos hacer vinos blancos de uvas oscuras, pero no podemos hacer vinos tintos de uvas claras. Entonces pasamos a la fermentación y luego al prensado. Retiramos los sólidos después de la fermentación cuando ya el color se ha soltado. Mientras que en el vino blanco va a ser al revés.
Vamos a tener la molienda siempre, luego pasamos al prensado, retiramos antes todo lo que es sólido y luego fermentamos, porque no queremos que la piel de la uva suelte el color de la piel. Mientras que con el vino rosado, perdón, vamos a tener la molienda siempre, vamos a tener una fermentación parcial con los sólidos, o sea que vamos a dejarlo cierto tiempo con los sólidos para que suelte un poquito de color, luego retiramos, hacemos un prensado y sigue la fermentación. Y también hay otras maneras de hacer vino rosado, que simplemente es la mezcla de un vino tinto con un vino rosado. Pero igual todo eso lo va a decidir una persona, un enólogo, una persona maestra en producción de vino. No en el bar. No se pueden experimentar en la casa. No en el bar. Rosado y mezclamos. No. Luego de esto, depende de qué vino estamos haciendo, si es un vino joven o es un vino de guarda, vamos a tener que el vino joven va a pasar directo a la botella, después de la fermentación pasa para la botella, y el vino de guarda va a pasar por una guarda en barricas, que es esto que ustedes ven aquí. Las barricas son hechas de madera, de roble francés o roble americano, tienen una capacidad máxima de 225 litros, y lo que la barrica le da al vino es la capacidad de envejecer. O sea, él le da las propiedades para que el vino pueda mejorar con el tiempo, no empeorar. Ustedes han escuchado que el vino entre más viejo mejor es, ¿verdad? Pero no es cierto. Porque si usted pone un vino joven por mucho tiempo en su casa esperando que mejore con el tiempo, a los 3 años va a tener un vinagre. Entonces usted tiene que saber qué vino está hecho para envejecer con uno, después de que ha pasado por un envejecimiento en barricas o en botella. Siempre se busca el balance. Perdón si se escucha el ruido, es que estoy en la bodega y se escucha cuando están cargando el camión. Le hacen un balance entre las barricas, la guarda en barricas y la guarda en botellas. La barrica lo que le hace al vino es que le da ciertas notas, ciertos sabores como a caramelo, a vainilla, a tabaco, ciertos aromas específicos. Obviamente a madera, roble, siempre se va a sentir. Eso va a permitirle al vino seguir evolucionando inclusive cuando está en la botella. Entonces la botella lo que hace es frenar un poco el proceso, siempre sigue evolucionando. El vino es como un ser vivo, va a seguir evolucionando. Lo que permite que siga evolucionando es esto que ven ustedes aquí, que es el corcho. El corcho permite una microoxigenación, que el oxígeno es lo que va a hacer que el vino siga evolucionando con el tiempo y que no se oxide adentro, porque si no se pudriría adentro. Entonces ocupamos que el corcho siempre tenga, le permita al vino seguir mejorando. Y usted me va a decir, sí, pero hay vinos que tienen rosca, ¿qué pasa con esos? Esos no ocupan la bondad del corcho, entonces más bien nos ayudan a que mejoren con el tiempo. Porque son vinos jóvenes. Entonces, al frenarles con la rosca, se les frena la evolución y más bien van a durar más tiempo los vinos jóvenes, porque no ocupan evolucionar tanto. Mientras que el vino de guarda sí ocupamos que sí tenga esa microoxigenación. Entonces, mucha gente dice, ay no, los vinos de rosca no me gustan porque se ven baratos con rosca, pero en realidad la rosca le ayuda al vino joven a cuidarse por más tiempo. ¿Cómo vamos? Ya los aburrí. Veo algunos dormidos ahí, ¿no? ¿Vamos bien? Muy bueno. Okay. ¿Seguimos o paramos? ¿Ya quieren vino? Seguimos. Ok, entonces en base a esta guarda podemos categorizar los vinos en 3 principales denominaciones: crianza, reserva y gran reserva. Esto que ustedes tienen en pantalla ahorita aplica más que todo a países de viejo mundo y ya les voy a explicar por qué. El crianza es un mínimo de 6 meses en madera, o sea, dentro de las barricas, 6 meses y hasta 2 años en botella. En botella es esto, guardado en su botellita, tranquilito, que no nadie lo toque, nadie lo use en las cavas de los viñedos. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de un vino crianza se va a alargar por 2 años y medio. Entonces mucha gente dice, uy, pero esos vinos crianza son muy caros. ¿Pero por qué? Porque el proceso es mucho más tardado. Entonces obviamente uno teniendo un vino por 2 años y medio ahí guardado, va a ir encareciéndose y obviamente va a ser más caro que un vino joven que no pasó por ese proceso. Pero ¿qué nos permite al ser crianza? Que lo podemos guardar, o sea, desde la fecha que nosotros vemos en la etiqueta, lo podemos guardar 6 a 8 años y dura y está perfecto. Después de 8 años usted todavía puede disfrutar aún mejor ese vino. Tenemos el reserva, que va a tener un mínimo de 1 año en madera y hasta 3 años en botella, o sea, son 4 años que este vino va a alargarse el proceso. Y eso nos va a permitir que lo podamos guardar de 10 a 15 años más. El gran reserva va a tener mínimo 2 años en madera y hasta 5 en botella, o la combinación de ambos, o sea, pueden ser 7 años de acuerdo a lo que decida la viña,
pueden ser 7 años en un mix de ambos, entre botella y barrica, y eso nos va a dar la bondad para que este vino pueda durar 20 a 25 años y aún más si tiene más añejamiento de esos 7 años. ¿Estamos hasta ahí bien? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los vinos del Nuevo Mundo? Esto aplica... ¿Perdón? Estaba viendo si todos lograron apuntar cuánto era cada... El Marqués de Riscal es un reserva. ¿Cuánto tiempo es? Sería de crianza, sería de 6 a 8. Tenemos el Veronia Crianza, por ejemplo, que ese lo podemos guardar hasta 8 años. Tenemos el Marqués de Riscal Reserva, que ese lo podemos guardar hasta 15 años. Gran Reserva tenemos, por ejemplo, el Novas, pero aquí es a donde viene el asunto. Entonces, Novas es un vino chileno, que dice Gran Reserva en la etiqueta, es un vino Gran Reserva, pero es un vino chileno. Al decirles esto, los requisitos en los vinos del Nuevo Mundo para llevar estas denominaciones son menos estrictos. Entonces, por ejemplo, el Novas solo tiene 3 años de añejamiento. Entonces, no podemos guardar, aunque diga Gran Reserva, no lo podemos guardar 20 a 25 años porque se nos va a arruinar. Entonces, es importante, normalmente la etiqueta nos dice toda la información en cuanto al añejamiento del vino. Entonces, es importante ver cuántos años lleva cada vino para saber cuánto van a durar. Entonces, en cuanto al Novas, que es un Gran Reserva, lo podemos tratar como un crianza, que va a durar más o menos unos 6 años de acuerdo de la fecha que dice la etiqueta. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos un vino que se llama Trivento Amado Sur. Amado Sur es un vino de Argentina, es un blend, es un reserva, pero solo lleva 8 meses de añejamiento en barrica y 5 meses en botella, comparado al Marqués de Riscal, que lleva 2 años en barrica y 1 año en botella. Entonces, esto nos da la diferencia en tiempo de guarda. Un vino argentino reserva, vamos a guardarlo 4 años, mientras que un vino español reserva, vamos a guardarlo 10 a 15 años. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos, ok. Ahora ya hablamos de vino blanco, ya hablamos de vino tinto, ya hablamos de vino rosado, pero nos faltan los vinos espumantes. ¿Qué pasa con los vinos espumantes? Llevan un proceso adicional a los vinos tradicionales, que es de acuerdo al vino que estamos haciendo. Hay 2 métodos que se utilizan. Entonces tenemos el método Champenois y tenemos el método Charmat. El Champenois es el tradicional, es el que se utilizó para crear los champanes, es el más tradicional, es el que la mayoría de los países de Francia, por ejemplo, la mayoría en Francia utilizan más que todo este método. Sin embargo, entre más comercial es el vino, tienden a irse al método Charmat. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, vamos a pasar siempre por la fermentación, vamos a embotellar, pasamos todo el proceso normal del que ya hablamos, vamos a embotellar y el Champenois va a volver a agregar levaduras a la botella, que es esta parte de aquí, para pasar por una segunda fermentación. Entonces la levadura ya sabemos que es como un microorganismo que se va a alimentar del azúcar y como un efecto contradictorio va a tener creación de alcohol y creador de óxido de carbono. En la primera parte el óxido de carbono se evapora, pero aquí ¿qué pasa? Tapamos la botella y el óxido de carbono permanece dentro de la botella y se mezcla con el líquido. Eso es lo que hace la burbuja en el vino espumante. Luego de eso pasa a unos cubículos o pupitres como estos de acá, a donde se va rotando la botella por el lapso de 21 días. Hoy en día hay muchos mecanismos, esto es lo más tradicional, pero hoy en día hay mucha tecnología y, por ejemplo, existen estas cajas que hay una máquina que las va rotando así y rota todas las botellas de un solo por 21 días. Luego de esos 21 días, lo que va a quedar en el pico de la botella es un sedimento. Ese sedimento hay que retirarlo. Entonces se congela el pico de la botella y se retira todo el sedimento. Luego de eso, se va a agregar un poco de azúcar de acuerdo al vino que estamos haciendo. De acuerdo al vino, ustedes han visto que dice extra brut, extra dry, sec, demi-sec o dolce. De acuerdo a los gramos de azúcar que tiene el vino, le dan estas categorías. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el demi-sec, que es el que más nos gusta a los hondureños, tiene más o menos 33 a 50 gramos de azúcar por litro, o sea, es bastante dulce, comparado a un extra brut que tiene de 0 a 6 gramos de azúcar por litro. Entonces, de acuerdo a qué tan
hay mucha gente que dice, no, es que no me gusta sentir mucho la burbuja. Entonces, los vinos brut o extra brut va a sentirse más la burbuja, mientras que con el demi-sec vamos a sentir un poco más de sabor por el azúcar que tiene. Ese es el Champenois. ¿Qué pasa con el Charmat? El Charmat se va a llevar la segunda fermentación dentro de un tanque. O sea, no se va a embotellar el vino, sino que se deja en el tanque y vuelve a pasar por una segunda fermentación tapado para que pueda recibir el óxido de carbono y no se evapore. Luego, en vez de congelar el pico de la botella y pasar por todo ese proceso, simplemente se filtra para quitar el sedimento. Siempre pasa por que le ponen un poco más de azúcar de acuerdo al vino que están haciendo y al final a su embotellado final. Entonces, si se fijan, el Champenois es un poco más artesanal y el Charmat es un poco más industrial para crear un poco vino más masivo. Normalmente el vino espumante también va a tener este tipo de corcho, que es como un honguito, para poder mantener la presión que crea el óxido de carbono. Entonces, lo que no queremos es que el corcho salga, entonces casi siempre viene un corcho de este tipo con una redecilla que lo asegura para que no hayan problemas. Stephanie, Mándeme. una pregunta. En cualquiera de los dos métodos, ¿la calidad del vino va a ser siempre alta o hay uno que dé mejor calidad de vino espumante? El Champenois da vino de mayor calidad. Por ejemplo, los champanes más conocidos, Dom Pérignon, Moet Chandon, el que nosotros distribuimos, Boulanger, todos estos van a utilizar Champenois, porque es más artesanal, más controlado todo, entonces da vino de mayor calidad. Ok, gracias. Bueno, dicho ya todos estos vinos, entonces ya conocemos que vienen de vitis vinifera, pero hay muchas categorías de vitis vinifera que se utilizan para hacer vinos. Entonces, la mayoría tienen nombre de origen francés. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir. Entonces, todos estos son nombres de origen francés, pero que se han ido regando a nivel mundial. La uva más conocida a nivel mundial y más producida es la Cabernet Sauvignon. Entonces, mucha gente comete el error de que voy a tomar un vino y como Cabernet Sauvignon es lo que más se ha escuchado, entonces comienzan a tomar un Cabernet Sauvignon, pero en realidad es una de las uvas más robustas y más secas, con bastante tanino. Entonces, a la gente que viene comenzando a tomar vino, es mejor no recomendarles un Cabernet Sauvignon de entrada. Hoy vamos a probar un Cabernet Sauvignon, van a entender lo que les digo. Entonces, es mejor comenzar con otro tipo de uvas que son más suaves. Por ejemplo, la Carmener, por ejemplo, la Merlot. Estas son uvas tintas, pero más suaves, más agradables al paladar para personas que vienen comenzando a tomar vino. Después tenemos las tradicionales, las más conocidas blancas, que son la Chardonnay y la Sauvignon Blanc. Idealmente, nuestro país, que es un país tan caliente, nos debería gustar más tomar vino blanco y vino rosado, ¿verdad? Por el calor, un vino bien frío, blanco y rosado, pero nosotros, la verdad, somos mayores consumidores de vinos tintos. Entonces, también hay, por ejemplo, el Pinot Noir, la uva Pinot Noir, se puede enfriar casi a temperatura del blanco para poder disfrutarlo un poco más si quieren un vino tinto más frío. Ya vamos a ver de temperaturas también. Después hay uvas insignias. Por ejemplo, Chile tiene su uva Carmener, que es la uva insignia. O sea, es la uva que ellos se caracterizan por producir vinos de esta uva. Y Argentina se caracteriza por la uva Malbec. Entonces mucha gente dice, uy, si voy a Argentina, tengo que tomar Malbec porque es la uva que ellos más producen o más utilizan en la elaboración de vinos. Igual en Chile la que más usan es el Carmener. No quiere decir que solo ellos la tengan, están en todos los países, pero son los que mejor la han desarrollado. Ok. Hay varias características que tenemos que diferenciar de las uvas. Una de las más importantes son los taninos. Ese sentimiento de sequedad que deja en boca el vino tinto, porque los vinos blancos no tienen el contacto con la piel de la uva, entonces no tienen taninos, solo los vinos tintos. Ese es uno de los factores que a las personas tal vez más les molesta o a los aficionados que más les gusta. Entonces es importante saber a quién le estamos vendiendo vino para saber qué vino recomendar. Entonces los vinos con mayor cantidad de taninos, vamos a tener el Cabernet Sauvignon como uno de los que más va a tener taninos, Cabernet Franc, Petit Syrah, Nebbiolo, todos estos son que más taninos tienen. Intermedio vamos a encontrar el Merlot, Malbec, Syrah, Zinfandel, y ya al otro extremo vamos a tener el Pinot Noir y la Sangiovese. Hoy vamos a probar el vino Chianti Rufino, que es hecho de esta uva, Sangiovese. Es un 75% a 100% más o menos
de esta uva. Entonces es importante que lo ubiquemos ese vino aquí a este extremo y el Cabernet Sauvignon Adobe que vamos a probar al otro extremo. Otro de los factores es el cuerpo del vino. El cuerpo quiere decir qué tanto va a permanecer el sabor en nuestra boca, o sea, cuánto va a durar el sabor. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más intenso es el vino, a conocedores de vino les va a encantar un vino con bastante cuerpo. Pero a personas que vienen comenzando a tomar vino, siempre les recomendamos comenzar con cuerpo medio a cuerpo más liviano. Volvemos a ubicar el Pinot Noir como una de las uvas con menor cuerpo, que tenemos el Baron Philippe Pinot Noir en la carta, que se puede recomendar. Tenemos el Sangiovese como cuerpo medio, que es a donde entra el Chianti. Tenemos el Carmener siempre, tenemos el Merlot, el Zinfandel, y ya comenzamos, ya aquí en la orillita tenemos el Tempranillo, que entonces aquí viene el Marqués de Riscal, por ejemplo, que he hecho de la uva Tempranillo. Tenemos Malbec por acá, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Syrah, hasta llegar, estas ya casi nunca se encuentran aquí en Honduras, pero aquí lo importante es que aquí ubicamos al Cabernet Sauvignon. Entonces ya tenemos que el Cabernet Sauvignon va a ser un vino con bastantes taninos y con bastante cuerpo. Entonces ya sabemos que ese se lo recomendaríamos a una persona más conocedora de vinos. Mientras que, por ejemplo, el Chianti que vamos a probar hoy, se lo vamos a ofrecer tal vez a una persona que anda buscando algo más fresco, algo más liviano, alguien que viene comenzando a tomar vino. Entonces vamos a ofrecer un Chianti que está hecho de la uva Sangiovese. ¿Preguntas aquí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, seguimos. En base a esto, todo lo que hemos aprendido y todo lo que he hablado hoy yo, entonces podemos separar los vinos en 9 categorías. Entonces tenemos el vino espumante, que ya sabemos que el vino espumante va a ser aquel que pasó por 2 procesos de fermentación y tiene burbujas en su composición. Entonces no es un vino tranquilo, sino que es un vino espumante. Después los vinos tranquilos va a ser un vino blanco liviano, que puede ser como el Sauvignon Blanc que vamos a probar hoy, un vino blanco liviano que va a tener un poco de acidez. Vamos a tener un blanco intenso, que es como un Chardonnay. Un Chardonnay normalmente es un poco más, tiene más sabor, más cuerpo. Tenemos vinos blancos aromáticos o dulces, que podrían ser aquellos como un Blue Noon, como un Langut, como un Richards, un Riesling, todas estas uvas que son bastante afrutadas, bastante aromáticas y un poco dulces. Tenemos los vinos rosados, como el Minuti, que tenemos en la carta. Tenemos el vino tinto liviano, que sería como un Merlot, como un Sangiovese o un Pinot Noir. Tenemos cuerpo medio, que sería como un Merlot o un Carmener. Tenemos tinto intenso, que podría ser como el Marqués de Riscal Reserva o como el Cabernet Sauvignon que vamos a probar. Y tenemos vinos de postre o fortificados. Eso ya viene siendo como un Jerez o como un Oporto, que normalmente no se utiliza mucho en nuestra cultura, pero es un vino con mayor contenido alcohólico, que es mucho más espeso, ya viene siendo casi un licor, pero es un vino fortificado. Okay. Ahora, ¿cómo vamos a vender estos vinos? Es importante siempre conocer, se los he repetido creo en toda la capacitación, conocer a quién le estamos vendiendo. Conocer si tiene preferencias tanto de cepas como de región, o si en caso le piden un vino específico, ver qué sustitución más parecida podemos llegar. Pero no decirle, no, ¿usted le gusta francés? No, no tome francés, tome chileno. Y yo le voy a vender este chileno. No, sino que siempre ofrecer opciones muy similares a lo que él está pidiendo, él o ella. Siempre informarse, hacer preguntas, con qué va a acompañar su vino hoy, quiere que le hagamos alguna sugerencia en cuanto a la comida, para que vaya de acuerdo a su vino, o al revés, quiere que le hagamos una sugerencia de un vino que vaya de acuerdo a su comida. Entonces siempre es importante preguntarle al cliente qué es lo que quiere en realidad. Es importante también la temperatura con la que servimos el vino. Mucha gente dice, ok, el vino tinto se toma a temperatura ambiente, pero ¿cuál es la temperatura ambiente hoy en Roatán? 30 grados, 28. Ni la Coca-Cola a esa temperatura sabe rica. Entonces, peor el vino. Entonces, temperatura ambiente tiene que ser temperatura ambiente de una bodega en Francia, bajo tierra, que está la cava y está rico. No, es 14, 16 grados. Entonces, un vino tinto tiene que ser enfriado antes de servir. Aunque el cliente a veces pueda decir, no, yo lo quiero caliente. Ok, si es preferencia del cliente, entonces perfecto. Pero misión como nosotros que servimos y que vendemos vino es venderlo a la temperatura ideal. Entonces, ideal es que un vino tinto se enfríe por lo menos unos 20 minutos antes de consumirlo en el refrigerador, o si no,
ponerlo en una cubeta, servirlo y ponerlo en una cubeta y decirle, se lo voy a dejar aquí, que se enfríe un poquito con hielo y después se lo sirven. Pero va a sentir más rico el vino, la persona que lo está tomando va a disfrutarlo más y es posible que hasta le pidan más porque le gustó tanto, lo disfrutó tanto que quiere más vino. Entonces es importante, muy importante la temperatura. ¿Qué pasa si lo servimos muy caliente? Lo va a sentir muy alcoholizado, lo primero que van a sentir es el alcohol, entonces va a sentir como que no es agradable. Entonces es importante siempre la temperatura para que a la persona le guste tomar el vino, lo disfrute. Toda esa información, tanto de qué uva tiene el vino, de dónde proviene, cuál es la región, la temperatura de servicio, normalmente la podemos encontrar en la etiqueta de los vinos. Obviamente la presentación no va a estar ahí todo el tiempo para que ustedes puedan repasar, uy, esta cuál era, no me acuerdo. Entonces es importante educarse con la misma etiqueta del vino, si uno aprende muchísimo. Ahí le va a decir el tipo de uva que es, de dónde proviene, los grados de alcohol. Hay mucha gente que es consciente de los grados de alcohol. Un vino siempre va a andar entre 10 a 16% de alcohol. En realidad no va a sentir la diferencia, al menos que el vino esté caliente. O sea, eso le va a hacer sentir al alcohol siempre. Pero no, de verdad que no es relevante si tiene 10 o 16 grados de alcohol. Entre más cuerpo tiene el vino, espera que pase el carrito. Entre más cuerpo tiene el vino, más porcentaje de alcohol tiene. Es importante que siempre mencionen el productor también del vino, la casa del vino. Por ejemplo, este es el Barón Philippe. Sale clarito el nombre de la uva, Pinot Noir. Siempre dice el año. Entonces ustedes también tienen la misión de revisar que se cumplan las reglas de los años, ¿verdad? Vino joven no tardarse más de 3 a 4 años. Vino reserva tanto tiempo y así. También le va a decir la denominación de origen. Entonces ustedes van a ver las letritas DOC o AOC, que eso les dice que es una denominación de origen controlado. O sea, viene de una región que denominaron como productora de vinos y tiene que cumplir ciertos requisitos para llevar el nombre de esa región. Entonces ejemplos son como por ejemplo el de La Rioja, Bordeaux, Burdeos, Qualitätswein en los vinos alemanes, Chianti, que es el que vamos a probar hoy. Entonces eso lo que les dice es la región de donde proviene, en vez de la uva de la que está hecho, porque lo que predomina es la región. Importante con los vinos blancos, fijarse siempre en el color. Los vinos blancos siempre tienen que ser cristalinos, no opacos. Por ejemplo, esto ya es un vinagre, entonces es importante al momento de ver la botella, que normalmente las blancas siempre son transparentes, ver qué tonos tiene ese vino. El vino aceptable es hasta aquí, que tal vez este puede ser el tono de un chardonnay, que normalmente es un poco más dorado. Pero ya si tiene tonos a cafés, ya eso quiere decir que está malo el vino, entonces es mejor no servir. Cuanto a la temperatura, lo que les mencionaba, un vino tinto lo podemos servir a 18 grados, entre 14 y 18 grados. 14 siendo el más fresco del Pinot Noir, que es el que podemos enfriar un poco más. Después tenemos el Chardonnay o el Sauvignon Blanc, los enfriamos de 8 a 10 grados. Y el rosé o los espumantes los enfriamos aún más de 6 a 8 grados. Y ustedes me van a decir, ¿cómo sé qué temperatura tiene adentro si no tengo un termómetro para vinos? Es lógico. Entonces, lo que más o menos calculamos es, por ejemplo, un espumante lo vamos a enfriar media hora en el congelador, no en el refrigerador, congelador. Mientras que el vino blanco lo vamos a enfriar media hora en el refrigerador y el vino tinto lo vamos a enfriar 20 minutos en el refrigerador. Entonces, más o menos con ese parámetro para saber el servicio. Eso aplica también en la cubeta. Obviamente en la cubeta se enfría un poco más rápido. Entonces, el vino tinto ya en 10-15 minutos está listo en hielo, cubierto completamente con hielo. El vino blanco unos 20 minutos y el vino espumante una media hora, 40 minutos, ya está ideal en hielo. Pero es el que más tarda y el que debería estar más fresco. Igual que el rosado. ¿Cómo los almacenamos? Normalmente los vinos se almacenan en forma horizontal. ¿Por qué? Porque ocupamos que el corcho se mantenga húmedo para que no se pudra o que no se seque. Al secarse el corcho, entonces no permite esa microoxigenación que necesitamos y esto hace que se dañe el vino. Entonces, si lo ponemos en posición horizontal, siempre va a estar en contacto con el vino el corcho y eso nos va a ayudar. ¿Qué pasa con los vinos de rosca? No ocupamos mantenerlos en posición horizontal, sino que los mantenemos en posición normal, vertical y no hay problema. Normalmente que no estén cerca de la cocina, que no estén en contacto con olores muy fuertes
y que no les entre la luz del sol. El sol es el peor enemigo del vino. Lo puede dañar un día que esté en contacto con el sol el vino y al siguiente día ya está vinagrado. Recordemos y tratemos a los vinos como que son seres vivos, o sea, siguen evolucionando con el tiempo a pesar de que ya están en la botella. Entonces el sol los va a dañar inmediatamente, mucho calor los va a dañar. Entonces es importante tenerlos en lugares frescos y ventilados y que haya humedad. Llegamos a la parte favorita de todo el mundo, la cata de vino. Entonces hoy vamos a comenzar. Miguel, usted me ayuda con servir porque de aquí se me hace imposible. Ok. Vamos a comenzar con el blanco, con el adobe Sauvignon Blanc. Entonces hoy no vamos a probar vino, vamos a catar vino. ¿Cuál es la diferencia? Probar vino implica solo usar el paladar, lo probamos y ya estuvo. Hoy vamos a catarlo. Quiere decir que vamos a utilizar nuestros sentidos, la vista, el olfato y el gusto. Los tres vamos a utilizarlos al probar este vino. Una vez que tengamos servido el vino, vamos a comenzar con la vista. Me avisa, Miguel. Okay. ¿Ya? Sí. Vanessa. Vamos a limpiar, vamos a sanar. Y les cuento que tenemos nuestros mantenedores de vino para servirlo. Ah, buenísimo. Mejor aún, solo que hay gente que no cuenta con ellos, pues entonces mejor aún que lo mantengan ahí. Ok, entonces teniendo ya el vino en sus copas, vamos a inclinarla. Pero me voy a traer una copa yo para más o menos. Vamos a inclinar la copa 45 grados contra un fondo blanco para que podamos ver exactamente el color que tenemos en este vino. Este vino debería de ser bastante transparente, cristalino, verdoso, más o menos como este primer color que tenemos aquí. Es un cuerpo bastante liviano, muy fresco. Luego de ver el color y la intensidad, vamos a girar un poco la copa de esta forma para que deje un aro a la orilla de la copa. Este aro van a caer las gotas lentamente o rápidamente. Entre más lento caen, más intenso es el cuerpo del vino. Entre más rápido cae, más liviano es el cuerpo de vino. Entonces aquí lo que estamos haciendo es preparándonos para saber qué es lo que vamos a probar. Si ustedes se han fijado, muchos clientes le hacen así, ¿verdad? Y uno dice, ay, qué loco es, cómo le está jugando con el vino. Pero tiene su propósito. Es uno, ver el cuerpo del vino, y dos, oxigenar el vino. Entonces dijimos que el vino evoluciona al contacto con el oxígeno. Entonces un vino reserva o crianza, ahora en reserva, que ha estado tanto tiempo embotellado o en guarda, ocupamos que se oxigene para poder soltar todos los aromas y todos los sabores del vino. Entonces esto nos ayuda a oxigenar el vino. No la llenen mucho porque si no se cae el vino, pero tiene su propósito. Entonces, más o menos el color del vino debería estar así. No sé si me confirman. ¿Sí? Sí. Ok. Luego vamos a pasar al aroma del vino. Entonces vamos a tener tres aromas. El primario, el secundario y el terciario. El primario es el olor que viene netamente de la uva. Entonces obviamente lo olemos y huele a uva. Luego tenemos los aromas secundarios. Son los aromas que provienen de la fermentación. Entonces, si ustedes se fijan en la ficha del vino, a veces siempre dicen como es un vino con aromas cítricos o con pomelo o manzana o ciruela pasa, y le dan varias descripciones para que uno pueda comparar este vino con olores de nuestra vida cotidiana. Estos sabores y aromas no son agregados, sino que se crean naturalmente entre el contacto de la levadura y el jugo de la uva. Entonces son creados como parte de la fermentación. Estos son los aromas secundarios.
Entonces vamos a girar un poco otra vez el vino para que se oxigene y suelte estos aromas. Y vamos a tratar de acercar nuestra nariz lo más posible al vino, sin tocar el vino con la nariz. Entonces vamos a irnos a la ficha rápido para ver si ustedes pueden identificar algunos de los aromas que dicen las notas de cata de este vino, que serían, por ejemplo, notas cítricas de pomelo y lima, con sutiles toques a pimienta blanca y delicadas hierbas. Ahí lo tienen en su ojo, que nos trajeron. Esto es algo que se va desarrollando con el tiempo. Es la habilidad de relacionar un aroma con algo de la vida cotidiana, o sea, buscarle un parecido, una similitud a algo de la vida cotidiana. Y después tenemos los aromas terciarios, que son los que provienen del envejecimiento. O sea, son los que son creados a raíz del contacto del vino con la madera. En este caso, este vino estuvo en guarda solo en tanques de acero inoxidable para mantener su frescura, ya que es un vino blanco. Entonces no vamos a encontrar aromas terciarios, solo primarios y secundarios. Ahora vamos a la parte del gusto. Entonces vamos a proceder a tomar un pequeño sorbo del vino, pequeño. ¿Por qué digo pequeño? Porque vamos a girar ese pequeño sorbo alrededor de la lengua. No tan agitado como un enjuague vocal, más sutil, pero la idea es moverlo alrededor de la lengua. ¿Por qué? Porque cada parte de la lengua identifica un sabor diferente. Entonces, tenemos la parte trasera que identifica lo amargo, los laterales traseros lo ácido, los laterales frontales lo salado, y la punta de la lengua identifica lo dulce. Entonces vamos a proceder a tomar un pequeño sorbo del vino y lo giran alrededor de la lengua. Lo primero que sienten, creo yo, es que empiezan a salivar bastante. Eso es lo ácido que sienten del vino, porque es típico de un Sauvignon Blanc ser bastante ácido. ¿Cómo lo sintieron? Yo no lo estoy probando. Me tienen que decir ustedes, yo aquí estoy con agua. ¿Qué sintieron? ¿Sí? ¿Acidito? Okay. Este es un vino ideal como para acompañar platos cítricos, como ceviches, carpachos. Lo ideal, que también vamos a mencionarlo un poquito más adelante, es maridar platos similares. No vamos a decir, uy, este vino con un postrecito está rico. No, porque el vino es ácido y el postre dulce. Entonces lo que queremos es que los sabores sean complementarios, que se unan, no que se contradigan. Entonces, si vamos a comer algo cítrico, acompañamos con un vino cítrico. Si vamos a comer algo pesado, grasoso, vamos a acompañarlo con un vino pesado, o sea, que sea con mayor cuerpo, con mayor tanino. Entonces, eso es más o menos cómo va jugando el maridaje. Mucha gente dice carnes blancas con vino blanco, carnes rojas con vino tinto, pero no necesariamente aplica, porque podemos tener un pollo, por ejemplo, con una salsa bastante pesada, como de queso gorgonzola o de vino, a base de vino tinto inclusive. Entonces podemos inmediatamente acompañar ese pollo con un vino tinto. Las pizzas, por ejemplo, las pastas las podemos acompañar con un vino tinto, como el que vamos a probar hoy, el Rufino Chianti. Es perfecto para acompañar pastas o pizzas. Ok, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Es difícil explicarles desde aquí, pero vamos a tratar. Vamos a agarrar otro sorbo de vino y esta vez, antes de tragarlo, vamos a mantener el sorbo de vino en la boca y aspiramos un poco de aire y soltamos el aire por la nariz. Estamos haciendo un ejercicio por la vía retronasal, que esto nos va a ayudar a sacarle aún más los aromas y los sabores a este vino. Entonces agarramos un sorbo, permanece el sorbo en la boca y agarramos un poco de aire por la boca y soltamos el aire por la nariz. No suelten el vino por la nariz, sino que el aire por la nariz. Miren que de aquí puedo ver si lo sueltan por la nariz o no. O sea, así van a sentir una explosión. Ustedes lo que están haciendo es oxigenando el vino dentro de su boca. Entonces van a sentir una explosión de sabores, van a sentir lo calientito del alcohol que se evapora dentro de su boca y así va a soltar un poco más de sabores y disfrutarlo un poco más. ¿Qué tal? ¿Bien, rico? Escríbamelo para imaginármelo, por lo menos.
¿Les gustó ese vino? Me pueden decir que no, si no les gustó, está bien, no me voy a enojar. Muchas veces es bueno empezar a juzgar desde el segundo trago, ¿verdad? Que primero ayuda a que el paladar se empiece a Exacto, claro. familiarizar con todos los sabores y en el segundo los vamos a apreciar. A mí me gustó un segundo porque se fija, se respira el vino, no solo se siente más rico. Ujú, exacto, esa es la idea, súper. Le sacó el alcohol y de ahí Sí, la uva. las notas. Sí, se puede, todo virtual, ¿vieron? El alcohol, Sí, es posible. Ok, entonces vamos a buscar ciertas características en el vino cuando estamos probando. La dulzura, obviamente, que tanto azúcar se le siente. En este caso, creo que no se le siente nada de azúcar a este vino. Los taninos, que es el sentimiento de astringencia, que ya lo vamos a probar en los vinos tintos. Lo roblesco, si se le siente un poco de madera. La acidez, que es ese sentimiento que sintieron ustedes, que empiezan a salivar con lo ácido que sienten del vino. El cuerpo, qué tan rápido se va ese sabor de vino de la boca. En realidad, debería ser un cuerpo bastante liviano, entonces prácticamente lo tragan y no permanece el sabor en boca. Vamos a probar con los otros, que va a permanecer un poco más y va a sentir que permanece el sabor del vino en boca. Y otras palabras que utilizamos es un vino balanceado, cuando no resalta como una cierta característica, decimos que es un vino balanceado o redondo, o sea, es un vino bien igual en todas las características prácticamente. Mucha gente usa el término seco para decir taninos. En vez de decir taninos, usan seco. Muchos clientes dicen, oh, quiero un vino tinto, pero que sea semiseco. O sea, que quieren un vino suave, que no quieren taninos en su vino. Entonces, son algunas características que tenemos que aprender a distinguir de ciertos tipos de vino para poder recomendar. Entonces, no sé, Miguel, si me ayuda con el segundo vino. Stephanie, perdón, ahora nos ha resultado una nueva moda que hay gente que quiere vinos sin taninos. Sí, es que en realidad hay mucha gente que todavía no sabe tomar vino, entonces, pero le gusta la cultura del vino, entonces está intrigado y comienza con vinos que no tengan taninos. Los vinos blancos no tienen taninos, por ejemplo. Entonces, en los vinos blancos o lo vamos a categorizar como un vino ácido o dulce o algo intermedio entre eso, ¿verdad? También tenemos vinos dulces tintos que pueden gustar. Tenemos semidulces tintos que pueden gustar. Por ejemplo, el JP Chenet tiene un medium sweet que puede gustar mucho. Nosotros hemos tenido un boom de vinos dulces, en realidad. Vinos tintos dulces ha tenido un boom bastante grande. Que no sé si les interesaría tener esa opción en el menú, tener un vino dulce tinto. Los que tengan vino, si no se lo quieren acabar, lo podemos usar la cubeta en medio. Tal vez saquen la botella de adobe para que puedan descartar lo que tienen o se lo toman. Y luego limpiémoslo un poco con agua y lo tiramos ahí. El siguiente es el Chianti. No sé si ya lo empezaron a servir. No. Ya, aquí lo tengo. El Chianti, porfa, Miguel. Ok. Sí. Ok, algunas técnicas básicas que utilizamos en cuando catamos varios vinos o maridamos el vino con la comida es que siempre comenzamos con los más jóvenes. Comenzamos siempre con los blancos a los tintos, con los más ligeros a los que tienen más cuerpo, con los más frescos a los que se toman más templados. Los vinos fortificados o dulces los dejamos siempre para el final porque siempre el vino dulce es de postre y es como para limpiar el paladar. Y la regla básica en cuanto al plato de comida y el vino es que siempre tienen que complementarse, no dominar uno sobre el otro. Entonces siempre buscar que la misma intensidad que tiene el vino la tenga la comida o lo contrario, que lo liviano que es la comida también lo tenga el vino para que se complementen. Igual si es una persona que solo llegó a comerse un postre, ofrecer un vino más dulce. Si es una persona que llega solo como aperitivo, también se pueden ofrecer los vinos espumantes o los vinos blancos o el vino rosado. Entonces este es el vino que estamos catando hoy, un Sauvignon Blanc del Valle de Casablanca de Chile. Estos vinos son particularmente interesantes porque son vinos orgánicos. ¿Qué quiere decir orgánico? Que en ninguna parte del paso de elaboración de este vino lleva químicos o algo tóxico o algo dañino para la salud.
pero cuando digo en ninguna parte, ni siquiera en la vid, o sea, en la cosecha de la vid. No se utilizan ni fertilizantes, no se utilizan ningún tipo de químico en ninguna parte del proceso. Es algo que se logra a través de componentes naturales. Por ejemplo, en vez de usar fertilizantes, se utilizan animales que se comen los bichitos que pueden atacar los viñedos. Entonces, por ejemplo, andan gallinitas en medio de todo el viñedo, comiéndose todos los animalitos. Siembran también plantas, que son las que van a traer para que los bichos mejor vayan a la planta y no se coman el viñedo, la vid, la uva. Entonces, es muy interesante toda esta línea de adobe que es orgánica. Son vinos reserva todos. Este solo tiene 3 meses de guarda en tanques de acero inoxidable. Es ideal para acompañar mariscos, pescados, cosas preparadas con limón, como ceviches, como le había dicho, sushis, pastas con salsas que lleven mariscos, también con aperitivos o con quesos para acompañar quesos frescos. ¿Ya tenemos el Chianti todos? Sí. Okay. Regresamos a realizar la cata. Siempre vamos a comenzar con la vista. Vamos a analizar el color, la profundidad. Este debería estar entre estos dos, más o menos. ¿Alguien no puede ver qué quiere? Vamos a girarlo para ver las piernas. Vamos a tratar de sentir los aromas. En este caso, Yo creo que está un poco más frío de lo que debería. ese le podemos sentir aromas, por ejemplo, a cerezas, a frutos rojos, a ciruela. Vamos a también probar, a usar el gusto para probarlo. Siempre tomamos un pequeño sorbo y lo giramos a través de la lengua. Y después tomamos el segundo sorbo y utilizamos la vía retronasal. Este es un vino 70% Sangiovese, 30% Merlot y Cabernet Sauvignon. Entonces lo que predomina aquí es la uva Sangiovese. Veo caras arrugadas, creo que este no gustó mucho. Sentimos los taninos. Está bien que no le guste. El vino, uno no nace aprendido del vino. Es algo que tiene que ir desarrollando el paladar. Esto es un vino de cuerpo medio. O sea, en realidad sería un vino fácil de beber para conocedores de vino. Permanece un poco el sabor después de tragar, pero no por mucho tiempo, no es tan pesado. ¿Cómo lo sintieron? ¿A alguien le gustó? ¿A alguien no le gustó? A ese sabor que nos queda, a ese le llamamos bouquet. Depende, descríbame el sabor. No, digamos, el sabor que nos queda a lo largo, hay unas personas que me han dicho que a eso se le llama el buque del vino, como lo que nos queda de aftertaste. Siempre hay un sabor que permanece más. De hecho, lo último que queda del vino. Sí, el bouquet es todo el sabor en sí. Ok. No es necesariamente el que permanece, el que permanece solo al final, qué tipo de final tiene. Pero en sí el bouquet es todos los aromas y sabores que le sienten. Si sienten la aspereza en la lengua como sarrocito, es los taninos, o sea, la sequedad que le queda en boca son los taninos.
Este es un vino que va muy bien con pastas, con platos tradicionales italianos. También con pollo, por ejemplo, va muy bien este vino. No sé, ¿qué les pareció? ¿No les gustó mucho? No. No. ¿Les gustó más el primero? Bueno, sigamos al tercero, pues. Este vino tiene madera. Este sí tiene madera. Tiene 6 meses de madera. Eso es lo que siente, digamos, que Eso es lo le da un poco lo picantito y eso, ese sabor amaderado es de barrica. Es lo que ella dice, ¿verdad? Que de aquí creo que no todos tienen cultura de tomar el vino. es lo que se Hay que dejar la varena y agarrar más la... Y el roncito también. Diferente. No, y por eso creo que le gustó más el blanco, pues, como la temperatura y somos de la isla. Miguel, sirva el tercero, porfa. Ayúdame. Preparemos el paladar para este vino, que es un adobe reserva Cabernet Sauvignon orgánico. Este está hecho a 86% de Cabernet Sauvignon y lleva un poquito de otras uvas. Ya no metan botella y ahí es el desperdicio de los que quedan. Este también tiene madera, tiene 6 meses de guarda en madera francesa. Los dos adobes son de nuestros vinos por copa, ¿eh? Entonces es importante que los conozcan. los conozcamos bien. Bien. Ese es nuestro favorito. Mira cómo se hace el rosé. Un vino rojo con un poquito de agua. Hice un rosé, mira. ¿Qué hizo Rosé? Sí. Yo qué fácil es, ¿verdad? Sommelier Jesse. El enólogo. Yeah. I really don't know why they like that one. Es el favorito de Don Carlos, ¿no? Ese. Bueno, tiene la cubierta, pero. No, gasa. El Rufino Sangiovese es el que más consume el dueño del hotel. O sea que a Don Carlos le gustan vinos de cuerpo. Medio. Si toma crianza y toma Sangiovese. Y Malbec también tomaba Malbec antes del crianza. Antes del Rufino. Y ahora toma Goya. ¿Qué pasa? Es que ir escalando de a poco. Me avisa, Miguel. Ya casi. Y nada, tú vienes ganando. Yeah, Vanessa. ¿Dónde? Yeah, solo una hamburguesa. Yeah. ¿Frío? Entonces están un poquito más fríos otra vez. Stephanie. No creo que nos puso mute porque está en la. Ah, sí. Creo que está. Sí, digamos que cuando está muy frío, no te deja sentir todos los sabores. Entonces, siente juguito, digamos. Y si está muy caliente, lo que guarda es el alcohol. No Exacto.
las cualidades, sino que sentís solo alcohol. Pero hay gente que dice, a mí me gusta caliente y esto está muy rico. Sí, hay gente que sí es necia y prefiere caliente. Sí, nos pasa que nos tenemos a temperatura y nos dicen, ¿por qué no trajo frío? Sí, es cierto. Hermano, ¿me podría decir un favor? Dice que yo no sabía que Y esto se nos pasó, como lo teníamos en hielo, se nos pasó de frío. ¿Usted cree que Caliente no con sus palmas se nos queríamos. ¿Usted cree que al pedido que yo le hice, donde podía agregar tres cajas de cebolla y una caja de no, ¿verdad? ¿Ya tenemos el último vino? Sí. Sí, correcto. Ok, entonces volvemos otra vez. Vamos a ver que el tono de este vino debería ser un poco más intenso. Debería estar más o menos como este. Un poco más púrpura. Recuerden, para catar siempre el color lo buscamos como para abajo contra algo blanco. Contra la luz no les va a ayudar mucho. Contra lo blanco es lo ideal, sí. Así, ¿no? ¿Sí? Para que sirva para algo más. A veces hay gente que usa un ejercicio de que si logran ver las letras de algo a través de su copa de vino, así se llevan a determinar el cuerpo de un vino. Que no es muy cierto. Entre más ciego está. Un vino joven está ligero, más transparentoso, no lo voy a tomar personal. No, pero es que la visibilidad, pues. Ya estamos. Ok. Giramos la copa para ver las piernas o las lágrimas de este vino. Estos van a caer mucho más lento que los vinos anteriores. Y es bueno que giremos este vino un poco porque como es un vino reserva, ocupamos que suelte los aromas y que se oxigene un poco. Entonces es importante que puedan girar la copa. Aquí sí podemos identificar los tres tipos de aromas, el primario, el secundario y el terciario. Ya se siente el olor a madera. Para olerlo siempre tratamos de acercar lo más posible al vino. Al bote que tienen en agua. No, pero ese sabor de guisa. No lo sintieron. Búsquelo, No, pues cuando ya se lo dicen, ahí se encuentra. Ahora preparamos el paladar para probarlo. Vamos a agarrar un pequeño sorbo y lo giramos pequeño, giramos alrededor de la lengua. ¿Qué tal? Este se le sienten más los taninos, más áspero en boca. Eso que le seca la boca. Es la triste. Esos son los taninos, que reseca la boca son los taninos. Y hay vinos que también no son todos para tomarse algo así, sino que necesitan más comida, un plato para ir acompañándose, para que no vayan sintiendo tan fuerte. Sí, la verdad son vinos que son de medio para arriba. Entonces son para ya que tenga una persona un poco de conocimiento de vino, preferiblemente. Nosotros tenemos en copa, digamos, Malbec, Carmener y Cabernet. Pues ahí cabal tenemos los tres que nos habló Stephanie, ¿verdad? Para que ustedes, con esta capacitación, la idea es que podamos asesorar mejor. Es decir, a usted le gusta tomar vino, qué vinos le gustan, y si yo digo los suavecitos, pues le recomiendo un Cabernet, un Malbec.
Y un vino rojo que combina con los dos, con marisco o carne. Mariscos, preferiblemente los blancos, el rosado, dependiendo de la salsa. Si es una salsa muy pesada, podemos irnos hasta con un Pinot Noir. De carne, el Marqués de Riscal Reserva le va súper bien, el Veronia Crianza le va súper bien también. ¿Me escuchan bien? Sí. Se había cortado. Se había cortado, ¿verdad? Les repito, a ver, porque no sé qué se escuchó y qué no. Con los vinos, con los platos como más carnes o un poco más pesados, el Marqués de Riscal Reserva o el Veronia Crianza van súper bien. Con los vinos podemos irnos con el Minutí es perfecto. El Pinot Noir, el Barón Philippe Pinot Noir y los blancos. Déjenme ver cuáles otros tenía. Blancos. Perdón, esos son vinos que combinan con los dos, con marisco o carne. No, separado. Oh. Para carne, recomiendo el Marqués de Riscal Reserva y el Crianza. Para mariscos, el Riscal Rueda es muy bueno, que es el blanco. El Minutí, el Barón Philippe Pinot Noir son buenos para mariscos. El Arduini Pinot Grillo, el Arduini Prosecco también. El Coyam es un vinazo, es súper buen vino. Ese le va bien con carnes, con platos un poco más pesados, con mariscos, pero con salsas más pesadas, no con mariscos ácidos. ¿Me explico? Ya llegó. Ya lo pedí ahorita. ¿Nos puede dar alguna descripción de Coyam? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna descripción que tenga sobre el Coyam? Coyam, les puedo mandar la ficha también. Es un vino, ese es un ensamblaje de vino, o sea, usan más de 6, 7 tipos de uvas para hacerlo. Es un vino orgánico también y biodinámico. Biodinámico ya lleva otro componente que es utilizar factores acides para la creación también del vino. Entonces, utilizan maceraciones de minerales para meter en la tierra y que la tierra sea más fortalecida de cierta forma. Se sigue un calendario lunar para todo el proceso de elaboración del vino. Son vinos bien complejos. Y aparte llevan ese ensamblaje de uvas y también aparte lleva guarda en barrica. Entonces es un éxito de vino, la verdad es muy bueno. Bueno, Stephanie, creo que con eso estamos, ¿verdad? Y súper, si no hay más preguntas. ¿Alguien tiene una duda? Muchísimas gracias, Stephanie. Creo que muy buena su capacitación. Muchas gracias por darnos el tiempo y el conocimiento. No, ya saben, para cualquier cosa estoy a la orden. El mundo de los vinos nunca se deja de aprender. En realidad hay muchos temas que inclusive ni tocamos ni entramos a profundidad porque no nos daría el tiempo. Pero cualquier duda estoy a la orden.